unas cosas que me gustaría comentar de entrada. Primero lo de Cassius Clay. Muhammad Ali pertenece a esa generación norteamericana que la guerra de Vietnam lo llevó a incursionar en la política, en la lucha por la paz, no en la política partidaria, sino lo que la base de ese movimiento era la lucha por la paz, una plataforma amplia, así como fue, por ejemplo, la lucha anticolonial, que nos ayudó mucho para rescatar el canal, porque en el mundo, en ese periodo estaba en desarrollo una lucha anticolonial, y Panamá fue parte importante de esa lucha anticolonial que nos llevó a los tratados Torrijos-Carter. Pero en el caso de Ali, él fue parte de esa juventud que se negó a ir al ejército. Muchos huyeron hacia Canadá, hacia Europa, y además surgió en el momento de la revolución sexual, de la apertura. Es que encima, José, no olvidemos que los años 60 fue el tiempo de las grandes revoluciones. Había gente por los derechos de los negros, por los derechos de los homosexuales, de las mujeres. Toda la lucha ecológica tiene su base en esos convulsos años 60, y yo creo que un héroe como Muhammad Ali no podía estar ausente. Y en el caso de él se juntaban varias cosas. Primero, esa personalidad carismática, sí, porque él generaba pasión. Era un hombre, su gran capacidad atlética, que después nos demostró que él era así a pesar de estar enfermo. Y sobre todo, esa decisión de rechazar. ¿Y cómo lo hizo? Ellos no me han hecho nada, los blancos sí. Bien, yo quisiera llamar la atención sobre dos cosas importantes. La crisis en el sistema municipal panameño. Y quiero hablarles de ello porque no nos engañemos, no es posible desarrollar ninguna nación, incluyendo la panameña, si los gobiernos locales no son fuertes. No son fuertes, exactamente. No hay ningún país desarrollado que lo haya logrado sin gobiernos locales fuertes, porque los gobiernos locales son la esencia del contacto de la democracia, el contacto cuerpo a cuerpo con el hombre o la mujer que ejerce el cargo municipal o la representación municipal, es el que está en contacto con el ciudadano, el que ve el día el problema de la calle, el problema del agua, el problema del entierro, el problema el hombre que tiene contacto con el ciudadano. El cuerpo a cuerpo. Hoy los municipios panameños, debido a la crisis que estamos teniendo, se encuentran casi quebrados. Sí. Y eso lo incluye a todos los municipios del país, los subsidiados y los 81 municipios. No hay excepción. ¿Por qué? Porque al no estar pagando impuestos la gente, entonces los municipios no tienen plata, y esto ha hecho que muchos municipios ya hayan despedido gente. Le pido al gobierno central que mire esto, porque si queremos salir adelante, y vamos a salir adelante, nosotros no podemos prescindir del gobierno local municipal. No podemos prescindir. Y es importante tomar medidas para salvaguardar esa célula política básica del sistema de organización de nuestro país. Es importante prestarle atención a esto. La otra cosa que creo que debemos prestarle atención, Fernando, es la especulación de los precios. Sí. En este momento de pandemia, porque nos hemos concentrado, sí, en el respirador, sí, pero usted ha visto la especulación de precios que hay en todo. Voy a tocar un caso. El caso de la gente de las plataformas que llevan el servicio de comida a su casa, de un restaurante o de alguien que produzca un producto a su casa. Usted ha observado, Fernando, la suma exorbitante que le cobran al restaurante o al que produzca pan, lo que sea. Apetito 24, 45% de la factura. Yo creo que es momento de regular. Este es un momento en el cual todos estamos en crisis. ¿Quién no quisiera tener su restaurante abierto? Pero independiente de que no haya crisis, usted no puede tener esa... No, es que yo estoy seguro que ese precio aumentó ahora. Sí, bueno... que solamente uno puede comer a través de... Es que hay gente que se olvida por siempre están viendo la paja en el gobierno o en los políticos, pero no están viendo en la viga que tenemos aquí. Aquí hay un abuso, sí, ¿no así? En el incremento de precios que no tiene ninguna justificación, y menos ahora que menos los transportes en la calle. Pero además de eso, nosotros tenemos que regular todas estas motos que andan por las calles, que se han convertido ahora, antes uno pensaba en los taxis. Ahora los taxis son
chicha de piña al lado de estos caballeros ingleses, al lado. Sí, sí, Eso es al lado nuevo de Diablo Rojo. Que de pronto usted viene en su carro y se le meten y encima comienzan a golpear desde el carro. Sí. O sea, nosotros tenemos que ponerle orden. Nuestra ciudad no estaba acostumbrada a ese incremento exponencial de motos en la calle desordenadamente. Y muchos de ellos no son, son trabajadores indocumentados. Entonces lo que le quiero solicitar a ellos, está trabajando en Panamá, yo estoy a favor estoy en contra, perdón, de todas estas campañas contra los extranjeros. Estoy en contra de eso, por principio. Pero tampoco podemos permitir que costumbres malas se impongan en nuestro país. Y nosotros tenemos que regular, desde cómo se conducen en las calles y los precios que está cobrando esa plataforma a los restaurantes, porque al final, ¿quién paga eso? Sí. ¿Usted? Porque ¿a quién le van a cobrar eso? Yo lo más que le llamo la atención, porque además de eso, se está especulando. Y yo le pregunto, ¿eso no es corrupción? Porque estamos acostumbrados a mirar a un lado. Entonces, que se regule también. Sí, que se regule. Yo creo que tenemos que regular y no dejar que eso crezca como bosque, porque una vez que se crean, entonces creen que ellos tienen esos derechos. El derecho, usted lo ha visto que ellos, de acuerdo al reglamento del tránsito, si usted tiene un vehículo de motor y usted va un carro y viene una moto, la moto tiene que esperar detrás de usted. No, ella espera al lado suyo y se le mete al lado. Primero que las motos tienen que andar como si fuera un carro, es decir, detrás. ¿no? Tiene que seguir el reglamento. Pero no le importa. Están viendo cómo se roban la luz roja y amarilla, entonces cuando usted le pega, le cae todo el mundo encima. No es que yo no llamo que le pegue a nadie a nada. Lo que llamo es a poner orden. Porque la ciudad se está volviendo un caos con estas motos y estos precios. ¿Quién paga los precios estos? Y creo que debemos prestarle atención porque se está produciendo un fenómeno en esto de los precios. El agricultor recibe un precio más bajo, que no cubre los costos de producción, y el consumidor recibe un precio tan alto y que la cadena intermediaria se queda con esa ganancia, pierde el productor y pierde el consumidor. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es un precio adecuado al productor que cubra los costos de producción. Cuando, por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo. ¿Usted se acuerda porque eso tiene su curva de mercado? Cuando sube la demanda de pescado, todo el mundo va a ver mercados que los precios están altos, pero cuando el mercado está bajo y la gente del mercado, los pescadores, no tienen suficientes ingresos, nadie va a saludarlo ni a darle nada. ¿No? Yo quisiera que ustedes vieran la vida de un pescador o de un agricultor, productor de cebolla, de tomate, de café, de lo que sea, de arroz. Entonces tenemos que mirar esto, porque yo veo que todo el mundo se mira por un lado cuando se trata de estas cosas y usted atenta contra la sacrosanta empresa privada cuando usted habla de estos temas. Miren el caso de la medicina. ¿Quién de ustedes no ha recibido precios exorbitantes de la medicina? ¿Y usted considera que eso está bien? Usted no ve a los grupos sociales, esto entre comillas, hablando ni los verá del excesivo precio. Entonces, no, todo se enfoca en la estructura política. Y estos son los que han diseñado la estrategia de la lucha antipolítica para destruir la estructura política y ellos asumir el mando absoluto. Sin reglas claras. Sin reglas, no, con las reglas de ellos. Con las reglas ¿Y cuál es la regla de ellos? Estructuralmente, uno de los problemas que tenemos nosotros aquí es el problema de la distribución de la riqueza. Nosotros hemos creado un país que en su desarrollo liberamos nuestro principal recurso estratégico, que fue la zona del canal. Anteriormente, para convertirla en una zona productiva industrial, la convertimos de un complejo militar improductivo a un complejo marítimo industrial productivo. Pero el desarrollo de esa área ha producido una concentración de la riqueza que ha quedado al desnudo con el coronavirus. En esta crisis, quienes más están sufriendo son los pobres, los abandonados. Y hoy la clase media lleva sobre su peso. Usted está en su casa, usted pide un apetito, lo que sea, hay otras plataformas de esto. Y usted cuando ve lo que antes le podía costar $4, ahora le puede costar 8.
Y usted encima de eso, o lo han votado de su trabajo privado, o de gobierno, o lo que sea, o le han disminuido los salarios. Y usted está pensando, ¿por qué esto? Bueno, porque de esto no hablamos. Estos debates no se dan de verdad, profundamente. Entonces yo sí creo que hay que plantearse un desarrollo integral, más igualitario. Yo no creo en la destrucción de la riqueza, no, ni de los empresarios, no. Yo creo, por ejemplo, le hablaba esta mañana, me cayó muy bien la presentación del el representante de los usuarios de la zona libre cuando dijo, no, la apertura tiene que estar en función de que el país esté seguro. Ese es un enfoque correcto. Me cayó muy mal lo de la Cámara de Comercio, pidiéndole al presidente que vete la ley del vapeo, que ya está prohibido por un reglamento, ¿sí? Por los intereses de un grupo que está interesado en seguir la campaña de uso del tabaco. Está comprobado el daño que el tabaco, la nicotina y el vapeo le hace a los muchachos, sobre todo en Panamá, donde nosotros hemos reducido el nivel de consumo de tabaco. Pero ustedes, estos empresarios, no, es que es su bolsillo. Entonces, yo estoy a favor de los productores, pero también estoy a favor de los productores agropecuarios, que son los que están recibiendo, Fernando, la parte más pequeña del ingreso, y los consumidores, que son los que pagan el precio más caro. Sobre los alimentos, hace unos días el exministro y alguien que yo creo que conoce muy bien el sector agropecuario, Óscar Osorio, escribió un artículo llamado Pandemia y hambruna. ¿Qué va a pasar en el mercado agropecuario pasado esta pandemia y lo que está pasando ahora? Tengo a Óscar Osorio, exministro de Desarrollo Agropecuario. Voy a tenerlo en un momento porque quiero que conversemos con él exactamente hacia dónde va este sector. Él me mandó el escrito. Y uno de los grandes problemas que nosotros vamos a tener ahora es, en el mundo en general, no en Panamá en particular, en el mundo en general, se está produciendo una disminución de la producción. Voy a ponerle algunos ejemplos que usted tenga. Los Estados Unidos es una de las los grandes países productores de alimentos, al mayor nivel de eficiencia que usted se puede imaginar. Hoy en los Estados Unidos, ante esta situación, los agricultores han quedado duramente golpeados, independientemente de lo que el señor Trump le está mandando, de que 14.000 millones de dólares, eso no compensa el volumen de producción que esta gente ha perdido. Ha dejado de vender, al estar la escuela cerrada, se vende menos leche, se vende menos verduras, se vende menos vegetales, ¿no? Y han tenido que botarlos. Pero además de eso... Solamente para información, todos los días los productores americanos están botando 3.800.000 litros de leche. Entonces, para mantener el precio. Esto va a hacer que ellos tienen que ordeñar de todas maneras, porque si no las vacas se llenan de mastitis y se mueren, se infectan y listo. Y a nivel global hay una escasez de alimentos producto de que al no existir los productos para la producción agropecuaria, las siembras de este año van a ser reducidas sustancialmente. Claro. Entonces, ¿qué van a adoptar los países? Lo que yo tengo de alimentos es para mí. No, para mí. Entonces, la organización, la ONU está advirtiendo, y sobre todo la FAO está advirtiendo, de que vamos a estar en una deficiencia alimentaria. El mundo produce hoy más alimentos para que población existe. Lo que pasa es que está más distribuida. Sí. Pero aún, al bajar la producción actual, vamos a estar por debajo de la posibilidad de alimentarlos, aunque nos propusiéramos hacerlo. Entonces, ¿esto qué nos plantea a nosotros en Panamá? La necesidad de elevar los niveles de producción, ¿no? Yo le decía al viceministro la vez pasada, nosotros tenemos que ponernos como meta por lo menos la duplicación de la producción y producir el 100%, por ejemplo, en arroz, en porotos, en vegetales. Y para eso tenemos que hacer fuertes inversiones en la tecnología, en frutas, fuertes niveles de... No podemos aspirar a eso sin mejorar la tecnología, y eso significa inversiones de capital, y hay gente en el extranjero dispuestos a invertir en el sector agropecuario.